gozado en este culto. Y ahora vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor, donde sin duda Dios nos va a hablar, porque Dios siempre nos habla. Y especialmente la primera gran revelación es su bendita palabra. Así que quiero invitarles a todos los que están en sus hogares, si tienen su Biblia, por favor, vayan conmigo al libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 8. Vamos a tener hoy la palabra del Señor. Así que busquen su Biblia, ahí con tranquilidad, nadie nos apura, tenemos tiempo para compartir la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 8. Así que si ya lo ha encontrado, quiero que siga conmigo la lectura de esta palabra y lo hacemos en el nombre del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñase, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman a Jehová su Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo les mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Incline su rostro, por favor. Gracias, Señor, te damos por estar en este culto maravilloso. Nos permites adorarte, orar, exaltar tu nombre, pero sobre todo nos permites poder escuchar tu palabra. Señor, gracias porque la palabra de Dios es alimento espiritual, es nuestra fortaleza, es, Señor, una lámpara a nuestro camino y una lumbrera que nos guía en medio de toda oscuridad. Bendice esta palabra que hoy será entregada, especialmente, Señor, a los padres, porque tú nos vas a hablar hoy, especialmente a los padres y a los hijos, de lo que tú quieres de nosotros. Bendice esta enseñanza. Señor, te pedimos en esta hora que te glorifiques en el nombre de Jesús y uses mi vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Puede estar cómodo ahí en su casa, no para que haga otras cosas, sino para que pueda escuchar la palabra del Señor en esta hora. Y la recomendación siempre es la misma. Este es un tiempo para escuchar al Señor. Este no es un tiempo para que usted haga las cosas de la casa. Ya va a haber tiempo para eso. Dios nos da tiempo para todo. Y este es un tiempo, los minutos que vamos a estar predicando, es un tiempo que no va a volver. Quizás usted no va a volver a tener una oportunidad de escuchar palabra de Dios, porque el día de mañana no nos pertenece. Por eso aproveche este tiempo, aproveche esta oportunidad de escuchar la palabra del Señor, porque por ella usted puede ser salvo si aún no es salvo, y por ella puede ser restaurado si su vida necesita restauración. Quiero hablar como título del mensaje de hoy, una tarea pendiente. Ese es el título de este mensaje, una tarea pendiente. Y usted va a ir entendiendo por qué
es el título de este mensaje. Estamos frente a la repetición de la ley que Dios le dio a su pueblo Israel por medio de Moisés, y el libro de Deuteronomio, llamado también segunda ley o repetición de la ley, es cuando el pueblo ya está a las puertas de entrar a la tierra prometida. El pueblo está cerca de cruzar el Jordán. Moisés también sabe que le queda poco tiempo y vuelve a hacer un compendio de la ley de Dios y la repite al pueblo para que este pueblo, esta nueva generación de hijos de Israel que van a entrar a la tierra prometida puedan entender claramente y grabar en su corazón lo que Dios quiere de ellos. Por eso el Señor les dice, cuando ustedes pasen y posean la tierra, estos mandamientos, estos estatutos y decretos que el Señor me dijo que se los enseñase a ustedes, Jehová mandó, Dios dio una orden, que estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos, estas ordenanzas fuesen enseñadas al pueblo para que una vez que ya tomen posesión de la tierra que Dios les prometió, ellos, estos mandamientos, sean su fundamento, sean la base de su vida, podríamos decir, sean la constitución como nación de Israel. Esta era la constitución que ellos iban a tener para regir su vida, regir desde el gobierno hacia abajo estos mandamientos que Dios les dio y que Moisés se los está repitiendo nuevamente. Una vez que pasen a la tierra prometida, ellos deben ponerlos por obras. Y además el Señor les dice, para que teman a Jehová su Dios, para que teman a Dios, es decir, para que reverencien su nombre, para que guarden el respeto y el honor debido a su nombre y no se olviden de su Dios. La palabra del Señor nos dice que con el temor de Dios, los hombres o el ser humano se aparta del pecado. Cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, nos apartamos del mal, porque por naturaleza el corazón es inclinado al mal, es inclinado al pecado, pero cuando está el temor de Dios, nos apartamos del pecado y además alcanzamos sabiduría, porque el principio de la sabiduría nos dice la palabra de Dios que es el temor a Jehová, el temor al Señor. Y Dios les dice que teman, que tengan temor de Dios para que ellos también guarden sus estatutos y sus mandamientos. Cuando usted y yo tememos a Dios, temer a Dios no es tenerle miedo, porque Dios no es ningún ogro, Dios no es ningún ser que está ahí para castigarnos todo el tiempo. No, Dios no es un ser malvado, no es para que le tengamos miedo a Dios, pero sí para que le tengamos temor, reverencia a su nombre, a su santidad. Y Dios le quiere dejar claro a Israel que deben temer su nombre, deben temerlo, porque al temer a Dios van a estar preparados para guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos y ordenanzas. Y el Señor en este mensaje es maravilloso y también me sorprende cómo Dios va a dejar delante del pueblo de Israel el gran mandamiento que Jesús también lo mencionó y que Jesús dijo que este era el más grande, el primer y gran mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y Jesús añadió con toda tu mente. Pero lo interesante de esto, queridos oyentes, que al presentar Dios al pueblo de Israel
el gran mandamiento de amar a Dios no solo involucra a alguien en especial o a alguien solo, involucra a cada israelita con su núcleo familiar. Dios le está hablando a Israel en la persona de los jefes de familia, en los padres de familia, en los jefes de las tribus de Israel. Pero Dios menciona que esto debe ser no tan solo para ellos, sino para sus hijos y los hijos de sus hijos. Por eso digo que es interesante y maravilloso de que al presentar Dios el gran mandamiento, está involucrando a toda la familia, a todo el núcleo familiar, porque Dios siempre ha querido, quiso, quiere y querrá bendecir nuestras familias. Y allí en el versículo 2, Dios le dice, para que tu hijo y el hijo de tu hijo, es decir, tus nietos, guarden mis mandamientos y los días de su vida sean prolongados. Es decir, el Señor les dio este mandamiento partiendo por los jefes de hogar. ¿Cuántos jefes de hogares me escuchan en esta hora? ¿Cuántos padres de familia me están escuchando? El guardar los mandamientos, el temer a Dios comienza por ti, papá, comienza por ti, mamá, comienza por usted que es jefe de hogar, comienza por usted que es jefa de hogar, por usted comienza. Para que usted comience a temer a Dios, para que usted comience a guardar los mandamientos de Dios. Y luego usted va a traspasar esto a sus hijos. Y si tiene nietos, a sus propios nietos. Ese es el orden del Señor. Por eso Dios le dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Cuida. Es decir, pon atención, pon todo el cuidado posible en guardar mis mandamientos. Pon cuidado en lo que estás haciendo, pon toda tu atención, centra todos tus esfuerzos, centra toda tu mente en cuidar, en guardar los mandamientos del Señor. ¿Para qué? ¿Para que te sean una carga? No. Para que te vaya bien. Dios le dijo a Israel, para que te vaya bien. Y creo que todos los que me escuchan en esta hora, incluido yo, este predicador, quiero que me vaya bien. Yo quiero que me vaya bien, yo quiero que le vaya bien a mi familia, a mis hijos. Yo quiero que a mis hijos les vaya bien. ¿Cuántos de ustedes también quieren que les vaya bien? Pero no tan solo a ustedes, sino también a sus hijos. ¿Qué saco que me vaya bien a mí y a mis hijos no? ¿O qué saco yo con temer a Dios y tener comunión con Dios, una excelente relación con Dios, si mis hijos no la están teniendo? Por eso aquí Dios apunta al núcleo de la familia, apunta a la familia mismo, porque Dios le dijo para que te vaya bien, no tan solo a ti, jefe de hogar, sino a tu hijo y a los hijos de tus hijos. A Dios quiere que nos vaya bien a todos. En la tierra que yo les voy a dar, que el término que Dios usa, tierra que fluye, que destila, que emana leche y miel, es decir, una tierra productiva, una tierra bendecida que Dios les tenía ya lista, preparada, a la cual iban a entrar en una tierra abundante, de abundantes siembras y cosechas, una tierra bendecida Dios les iba a dar. Y no tan solo Dios les dijo para que te vaya bien en esa tierra, sino también te multipliques. Es decir, nazcan tus hijos, nazcan nietos, nazcan hijos, te multipliques, porque Dios es un Dios de multiplicación, como lo ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. ¿Recuerda usted cuando Dios le dijo a Abraham, cuando el Señor se le reveló y le dijo, haré de ti una gran nación, y en tu simiente y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra? Allí está expresado el Evangelio en una forma poderosa, porque Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, Cristo es la simiente de Abraham, Cristo es la descendencia de Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Ya Dios quiere bendecir desde antiguo la familia. Como te lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y Dios bendijo a Abraham.
Incluso Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham significaba padre enaltecido, pero Dios le cambia el nombre y ahora se llama Abraham, que significa padre de multitudes, padre de muchedumbres de gente. Dios siempre quiso que su pueblo fuese bendecido, prosperado, multiplicado, gloria al Señor, para tener una gran familia de hijos e hijas de Dios. El propósito del Señor, ya Dios se los había declarado. Y después Dios les dice allí: oye Israel. Deuteronomio 6:4, este versículo que es el versículo que los judíos llaman el Shema, que es la oración o el credo del pueblo judío. Oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y los judíos lo han hecho parte de su credo hasta el día de hoy. Porque la primera palabra oye, el Shema, en el hebreo no es tan solo oír, sino conlleva obedecer. Cada vez que Dios habla a su pueblo y le dice oye, en el Antiguo Testamento, el Shema, oye, implica obedecer. Es decir, Dios le está diciendo: escucha para que hagas. Y es así el Señor. Dios no nos habla para que tan solo escuchemos y acumulemos conocimiento. Dios nos habla para que hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Dios nos habla para que obedezcamos su palabra. Y el Señor le dice: oye, obedece Israel. Y Dios le dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está hablando de la unicidad de Dios. Porque Dios es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero uno solo en esencia, un solo Dios. Por supuesto, aún no había sido revelada la doctrina de la Trinidad como hoy la conocemos, pero ya Dios se estaba manifestando. Y es interesante que cuando dice Jehová nuestro Dios, la palabra Dios aquí es Elohim, del hebreo Elohim, que está en sentido plural. Dios en tres personas. Y ese Dios único es uno. Y Dios quiere dejarle claro a su pueblo que ellos adoran, que ellos sirven, que ellos reverencian, que ellos temen y que ellos van a obedecer a un solo Dios. No hay otro Dios. Las naciones alrededor de Israel, los cananeos, los amorreos, los jebuseos, los heteos y todas las naciones que habitaban allí Canaán eran idólatras. Tenían varios dioses. Cada cosa tenía un Dios. Cada necesidad tenía un Dios. Pero Dios quiere dejarle claro a su pueblo que Él es único y que su pueblo tiene un solo Dios. Iglesia, nosotros también tenemos un solo Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos dos dioses, un solo Dios. Y Dios quiere dejar claro en este versículo que Él es único. Y como único no puede compartir su gloria con nadie. Y como único le quiere dejar claro a Israel que Israel no puede compartir su adoración con nadie más, sino con este Dios. Y este único Dios, el Señor le dice: lo amarás. Lo amarás a este Jehová tu Dios de todo tu corazón. Yo quiero que usted sepa que de todas las religiones del mundo, solamente es la única donde se pide que se ame a Dios, es aquí. Solamente en el nombre de Dios se nos pide que le amemos. Y Dios le dijo a Israel: y amarás a Jehová tu Dios. Quise buscar el significado de la palabra amar en el hebreo, y es deleitarse, y también es enamorarse. En el fondo Dios le dijo a Israel: debes enamorarte de Jehová tu Dios. ¿Y cómo debes enamorarte de Dios? ¿Cómo debes amar a tu Dios? Yo creo que si les pregunto a todos,
¿Aman a Dios? Quizás todos me dirán, sí, yo lo amo. Pero amar a Dios es más que un sentimiento y un afecto. Aquí Dios deja claro. Por eso los estudiosos y los eruditos bíblicos dicen que este es el versículo más importante del Antiguo Testamento. Y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo amarás? Lo amarás con todo tu corazón. Es decir, con todas tus emociones, con todos tus sentimientos, con tu voluntad, porque allí en el corazón humano está asentada la voluntad del hombre, están asentados los sentimientos, las emociones y los pensamientos del ser humano. Dios le dice, amarás a Jehová tu Dios con todos tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos y con tu voluntad. Lo amarás con toda tu alma. Es decir, lo amarás con todo tu ser. Y lo amarás con todas tus fuerzas. Es decir, con toda tu fortaleza, con todo lo que tú significas como persona. Amarás al Señor, te esforzarás por amarlo con todas tus fuerzas, hasta donde te den las fuerzas para amar a Dios, para servir a Dios. Y el Señor cita este mismo versículo allí en Mateo 22, 36 al 38, como el primer y gran mandamiento. Y Cristo añade, lo amarás con toda tu mente, entendiendo que es algo racional, algo que entendemos que estamos haciendo. Y este gran mandamiento Dios se lo dejó a Israel, porque la obediencia a Dios no nace de una imposición. Yo no obedezco a Dios porque estoy obligado a obedecerlo. No lo obedezco ni lo temo porque le tengo miedo. Obedezco a Dios y le temo porque lo amo. Porque amo a Dios, le obedezco. Por eso que la obediencia debe fluir en nosotros en algo natural. No es algo impositivo. Por eso debes preguntarte, ¿estoy realmente amando a Dios? Porque si estoy haciendo las cosas que se me piden en la palabra, a la fuerza, las estoy haciendo obligado, estoy haciendo obligado las cosas, algo está pasando en tu vida, porque la obediencia a Dios debe nacer del amor a Dios. Jesús dijo, si ustedes me aman, le dijo a sus discípulos, si ustedes me aman, van a cantar más fuerte, van a cantar más lindo. Si ustedes me aman, no, van a guardar mis mandamientos. Ese es el fruto de la obediencia, del amor. Perdón, la obediencia, guardar los mandamientos de Dios. Y Juan dice, y sus mandamientos no son gravosos. Por eso el Señor quiere dejarle claro a Israel que la obediencia a Él no es producto de una imposición, sino de amar a Jehová, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente. Lo amarás, te enamorarás de tu Dios, te deleitarás en tu Dios. Y cuando amamos a Dios, queremos hacer lo que Él nos dice que hagamos. Cuando amamos a Dios, queremos hacer su voluntad. Cuando amamos a Dios, queremos agradarle. Cuando amamos a Dios, queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque lo amamos. Porque estamos enamorados de Él. Porque queremos estar con Él. Dios le dijo a Israel, amarás al Señor tu Dios para que cuando estés amándolo, guarde sus mandamientos. Por eso es el primer y gran mandamiento. Y Dios lo puso en la centralidad de este mensaje a Israel, porque debían amarlo. Ahora alguien dice, no se puede amar a alguien a la fuerza. Es verdad. O como dicen por ahí, no hay amor a la fuerza. Es verdad. ¿Quién entonces coloca el amor de Dios en nosotros? ¿Acaso no nos dice el apóstol Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero? Nadie de nosotros amó a Dios primero, Él nos amó primero. Entonces, ¿cómo le amamos a Él? Primero porque Él nos amó. Porque nos ama, le amamos.
Y segundo, porque dice también Pablo a los romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien pone este amor a Dios. No le puedo pedir a alguien que no tiene el Espíritu de Dios que ame a Dios. No lo va a amar. Y no lo puedo obligar a amar a Dios a alguien que no ha conocido a Dios. ¿Quién ama a Dios? Aquel que tiene el Espíritu de Dios en su vida. ¿Y quién tiene el Espíritu de Dios? Los que son hijos de Dios. Y si me estás escuchando y eres hijo de Dios y eres hija de Dios, el Espíritu de Dios está en ti, amarás al Señor. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y Jesús dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la base de tu vida, el sustento de tu vida será el amor a Dios y el amor de Dios en ti para amar incluso a tu prójimo, al que tienes a tu lado. Ahora quiero ir entrando en lo más medular de este mensaje. El Señor le dijo, estas palabras, Israel, estas palabras que ahora yo te he dicho, que yo te mando hoy, que yo te mando, estarán sobre tu corazón. ¿Se recuerda usted que la ley había sido escrita en tablas de piedra? El dedo de Dios la escribió en tablas de piedra allí cuando Moisés estuvo en el monte 40 días en la presencia de Dios. Pero el Señor le dice acá, estas palabras estarán escritas en tu corazón. Por eso el profeta más adelante dice, y pondré mis leyes y las escribiré, no en tablas de piedra, sino en las tablas de su corazón. Las pondré allí, las escribiré. Y el Señor ha escrito su palabra en mi corazón y en tu corazón. Y el Señor le dijo, estarán primero sobre tu corazón. Y cuando estén sobre tu corazón, ahora si tu corazón es un corazón de piedra, la palabra va a rebotar. Quizás hoy día mismo tu corazón está endurecido y la palabra rebota porque choca contra piedra. Pero alabado sea el Señor porque también la palabra es un martillo que rompe la piedra. Pero los hijos de Dios no tienen un corazón de piedra. Los hijos de Dios tienen un corazón tierno. El profeta dijo un corazón de carne, donde la palabra penetra, donde la palabra se impregna, donde la palabra entra y produce frutos de bendición. Y el Señor le dijo, estas palabras van a estar sobre tu corazón. Y una vez que estén sobre tu corazón, Dios les dijo, las vas a repetir a tus hijos. Y aquí hay una tarea pendiente, hermanos, hermanas, especialmente papás. El Señor le dijo, las repetirás a tus hijos. Aquí la repetición, quiero un poco hablar de esto, de lo que es la repetición. ¿Qué quiere decir la palabra hebrea acá en repetición? Quiere decir pulsar, enseñar incisivamente. La idea aquí es que como las palabras son grabadas en una tabla de piedra con un objeto afilado, también la ley de Dios debía estar grabada en los corazones de los hijos de toda una generación. Debían inculcar estas palabras. La palabra repetirá significa inculcar, repetir, escribir. El Señor le dijo, las repetirás a tus hijos. Y está comprobado que la repetición de algo va a producir efecto en una persona. La repetición de algo. Todos los días lo mismo, esa persona al final se le va a quedar. La repetición. Psicológicamente está comprobado que cuando se nos repite algo, se nos repite, hasta por cansancio incluso, lo hacemos. Y el Señor le dijo, la repetirás. O sea, no basta que se lo digas una sola vez, se lo dirás cuantas veces sea necesario. Estas palabras que yo escribo en tu corazón, las repetirás. Y Dios le dijo a su pueblo, y hablarás de ellas estando en tu casa, hablarás de estas palabras. Padres,
¿Cuántos hablamos con nuestros hijos de la palabra de Dios? ¿Cuántos hablamos con nuestros hijos de las cosas eternas, de la salvación eterna? ¿Cuántos nos damos el tiempo de hablar con nuestros hijos? Conversar con ellos. Hablar esta palabra con ellos. Decirle lo que Dios quiere de sus vidas. Papá, mamá, piensa, el Señor nos habla en esta hora. ¿Cuántos hablamos con nuestros hijos de las cosas de Dios? Quizás tú hablas con tus hijos de sus estudios, de lo que el hijo quiere, de la ropa, de esto, lo otro, que quiere esto, lo otro. Está bien, conversa con tus hijos, pero el Señor quiere que comencemos a hablar con nuestros hijos de las cosas que a vida eterna permanecen. El Señor nos pregunta en esta hora, ¿cuántos de nuestros hijos son salvos? Papá, tú que tienes hijos adolescentes, ¿has hablado con tus hijos sobre la salvación, sobre el nuevo nacimiento, sobre el nacer de nuevo? ¿Le has presentado el plan de salvación a tus hijos? El Señor le dijo, hablarás con ellos, hablarás con tus hijos, porque esta bendición no es tan solo para ti, es también para tus hijos. Incluso hablarás con tus nietos. Mamá, papá, tú que eres abuelo, abuela, habla con tus nietos que están en edad de conocer al Señor. Habla con ellos. ¿Has hablado alguna vez con ellos? Hijo, ¿has pensado en la salvación? ¿Sabes lo que es el nuevo nacimiento? Hay una preocupación que debemos tomar. Hay una tarea que debemos hacernos cargo los padres sobre nuestros hijos. No podemos pasarnos la vida y nuestros hijos nunca van a conversar estos temas con nosotros. Tienes que hablar el tema de la salvación, porque de esto depende toda su vida. Hay temas importantes que hablar con los hijos. Hay temas importantes, los estudios, la sexualidad, son temas que hay que hablar con ellos. Pero este es el tema más importante, el amor a Dios, la salvación de su alma. Preguntarle a tu hijo, hijo, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Porque hay que presentarles los dos caminos. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Si hoy viniese la muerte, ¿a dónde te vas a ir? ¿A una vida eterna o a una condenación eterna? Pastor, no sea exagerado. No estoy siendo exagerado. Estoy diciendo lo que el Señor quiere de nosotros, los padres, porque debemos preocuparnos de nuestros hijos. Les repetirás estas palabras. Hablarás con ellos. ¿Dónde? Que el Señor les dijo, estando en tu casa. Dios nos ha dado un tiempo precioso estos meses de pandemia, donde hemos tenido que estar sí o sí con los hijos en la casa. Hemos aprovechado este tiempo con ellos, hemos aprovechado este tiempo de hablar de las cosas del Señor, o cada uno por su lado, el papá viendo televisión, la mamá viendo en otro lado televisión y cada uno de los hijos con su celular en la mano. Eso no es tiempo en casa, no es tiempo en casa. El tiempo en casa debemos aprovecharlo. Todo tiene un tiempo. No quiere decir el Señor que vas a estar las 24 horas del día hablando de las cosas de Dios o hablándoles de la Biblia, pero debe haber un tiempo que tú y yo, papá, ocupemos con nuestros hijos para repetirles la palabra del Señor, pero no podemos repetirle lo que no está en mi corazón. El Señor le dijo, las palabras deben estar en tu corazón, y una vez que están en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás con ellos. Estando en la casa, aprovecha este tiempo. Aprovecha este tiempo. Yo no sé si va a venir un tiempo de cuarentena a Los Ángeles. Por ahí se está pidiendo eso. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Aprovechalo para que lo ocupes con tus hijos. Está bien, tenemos que volver a los templos y Dios lo va a permitir. Pero eso no es lo más grande. La iglesia parte en la familia. La iglesia parte en la casa. La iglesia parte que nuestros hijos conozcan al Señor. Preséntales al Señor. Tú no los vas a cambiar. Tú no vas a hacer que nazcan de nuevo. La palabra de Dios hace que el hombre nazca de nuevo. Háblale de la palabra. Háblale del Señor. Te escuchen o te dejen de escuchar. Y Dios te va a dar la sabiduría cómo hacerlo. Dios te va a dar la estrategia cómo hacerlo. Pero el Señor le dije, tienes que hablar. Nuevamente el Señor te dice, papá, mamá, y me habla a mí porque tengo hijos
y mis hijos están entrando en la adolescencia y le hemos dicho con mi esposa lo que es el nuevo nacimiento, que tienen que pensar que tienen que nacer de nuevo, que hay un Dios que salva, pero que todos somos pecadores. Padre, lo estamos haciendo. Hablarás con ellos en tu casa y andando por el camino. Cuando mis hijos eran más pequeños, yo los llevaba al colegio, les iba hablando de las cosas del Señor y les iba hablando de personajes bíblicos y les hablaba de textos de la Biblia, obviamente para que ellos lo entendieran. Y creo que eso les quedó grabado, andando por el camino. Cuando estés en tu casa y te acuestes, compartir una palabra con ellos unos minutos, hacerlos que lean una palabra a ellos. Cuando te levantes, ¿por qué Dios les pidió tan exigente, tan reiterativo esto? Incluso el Señor les dijo, estas palabras las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Por qué fue Dios tan insistente? Porque Dios sabe, el Señor sabe que su palabra es la única que salva. Y también Satanás sabe que cuando descuidamos esto, nuestros hijos van siendo alcanzados por otras cosas. Por eso desde temprano hay que hablarles de la palabra del Señor, enseñarles el amor y el temor a Dios. Por eso es una tarea que está pendiente, iglesia, ahora mismo. Y vuelvo a hablar esto en el nombre del Señor, papá, mamá. La iglesia tiene instancias para que los hijos aprendan de la palabra, pero ¿cuántos padres no se preocupan de eso? Se avisa que hay una escuela dominical, que hay una escuela bíblica. Papá, preocúpate de que tu hijo reciba esta palabra al entendimiento de él. Preocúpate, llévalos, conéctalos. Ni siquiera tienes que moverte de la casa como era antiguamente. Había que venir al templo, tenías que dejar de hacer cosas para venir acá. Ahora incluso estás en tu casa, no te mueves nada, solamente conectas y tus hijos participan de la enseñanza. A ti te habla el Señor, papá y mamá. Preocúpate de esto. Preocúpate porque Dios nos va a pedir cuenta un día de esto. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? Que Dios nos ayude. Para ir terminando el mensaje, el Señor le dijo, hablarás con ellos, conversarás con ellos. No se trata de que usted les va a predicar, tiene que conversar con ellos. Escúchalos, pero háblales de la palabra del Señor. Aunque tus hijos sean grandes, aunque tus hijos sean mayores de edad, háblales del Señor. Porque son hijos. Es que ya, pastor, ellos son harina de otro costal. Sí, pueden ser harina de otro costal. Pero tu deber, papá, es ver que si tu hijo no está cerca de Dios, está lejos de Dios, tienes que hablarle. Tienes que amonestarlo, tienes que exhortarlo. Y si tú eres abuelo y abuela y ves que tu nieto se está apartando de Dios, tu nieto no ha conocido a Cristo, preocúpate de tu nieto. Los abuelitos, las abuelitas siempre son cariñosos con sus nietos, les regalan esto, lo otro, y es bien que lo hagan así, pero esto es lo más importante. La pregunta que debemos hacernos, ¿mis hijos han conocido a Cristo? Porque si tú lo conociste, bien, pero esta bendición no es tan solo para ti, es para ellos. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, hasta donde llegue tu generación. Y sabes, el Señor le dijo a Israel, mañana, porque viene un mañana. Allí en el versículo 20 dice, mañana, cuando te preguntaren tus hijos, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Tus hijos te van a preguntar, ¿qué significa esto? ¿Por qué Dios pide esto? ¿Por qué Dios nos dice esto, nos dice lo otro? ¿Y qué vamos a responder? Vamos a responder
lo que sabemos. Y lo que sabemos ha sido escrito en nuestros corazones por la palabra. Y el Señor le dice a Israel, esto responderás a tu hijo. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá. Fíjate, aquí hay un pronombre plural. Nos sacó, plural. Y nos involucra a todos como familia. Dios nos sacó de allá. Gloria a Dios, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó, nuevamente plural, nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos, plural, a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien. No para que me vaya bien a mí tan solamente, nos vaya bien. Piensa ahora en tu familia, papá que está con tus hijos. Dile a tus hijos, Dios quiere que nos vaya bien a todos. ¿Qué saco yo que me vaya bien a mí y mis hijos se pierdan? Oh, que Dios nos ayude. A veces pienso, ¿qué saco yo como pastor? De que hablar, predicar y que otros se salven y que tenga el mejor ministerio y que mis hijos no conozcan al Señor. Lo he pensado, lo he meditado. Creo que no hay dicha más grande cuando nuestros hijos conocen al Señor. Pero no te pongas triste si tus hijos aún no han conocido a Cristo. Ora por ellos, pero también háblales del Señor. Repítele estas palabras, porque si hay algo que tiene la palabra de Dios, es poder para salvar. Aleluya. Gloria a Dios. Y esta palabra que tú le vas a hablar a tus hijos, cuando ellos te pregunten, papá, ¿por qué Dios nos dice esto? Papá, ¿por qué somos diferentes? Papá, ¿por qué nosotros no tenemos que hacer lo que hacen allá? ¿Por qué nosotros no celebramos lo que el mundo celebra, papá? Tú le vas a decir, ¿por qué Dios nos dice esto? Pero todo conlleva para que nos vaya bien, como dice, y nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia. Mira, tendremos plural. Por eso hay una tarea pendiente con nuestros hijos. Mamá, tienes una tarea pendiente con tu hijo. Es bueno que tú vengas a la iglesia. Es bueno que tú sirvas a Dios. Pero preocúpate de tu hijo que no lo está haciendo. Pastores, que no sé qué hacer, yo le hablo, sigue hablándole, sigue orando por él. Pastor, él no quiere venir a la iglesia, sigue orando por él, sigue orando, sigue hablándole del Señor. Dile por qué tiene que buscar a Dios, dile por qué tiene que salvar su alma. Aleluya, porque quiero decirte que así como hay una salvación eterna, hay un infierno y una condenación eterna. Aleluya. Háblale del Señor. Ora con Él. Ora por Él, pero también ora con tu hijo. Invítalo a orar. Dile, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. No puede ser que tu hijo, tú estés escuchando el culto y tu hijo no esté ni ahí. Tienes que invitarlo, tienes que exhortarlo, tienes que llamarlo en el nombre del Señor. A ti Dios te dio la autoridad. Por eso aquí el Señor se dirigió a los jefes de familia, a los jefes de hogar, porque a ellos Dios les dio la autoridad. Los hijos no tienen autoridad sobre los padres, son los padres que tienen la autoridad delegada por Dios sobre los hijos.
Es que mi hijo no se quiere conectar. He escuchado a padres en la iglesia, ¿por qué su hijo no está participando en la escuela bíblica? Es que no se quiere conectar. Bueno, Dios te dio la autoridad. ¿Te imaginas que tu hijo te dijera, papá, no quiero ir al liceo, no quiero ir al colegio? Bueno, hijo, si no quiere, no vaya. No sé qué padre haría eso. Papá, no quiero estudiar. Bueno, hijo, si eso es lo que usted quiere, no estudie. Pero ¿por qué las cosas eternas no ponemos el cuidado que tiene que ser? Que Dios nos bendiga. El día de mañana cuando te preguntare tu hijo, porque la iglesia tiene un llamado celestial y la iglesia es contracultura. La iglesia es contracultura, no tenemos la cultura del mundo. Mismo día de ayer, y lo tengo que decir, ¿cuántos hijos de hermanos celebrando Halloween? ¿Sabes lo que significa eso? No, si no es nada malo. ¿Sabes el trasfondo de eso? ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios no está escrita en el corazón? Por eso no actuamos, por eso no procedemos, por eso no hay testimonio del Espíritu. Preocupémonos. Y el Señor le dijo, mañana cuando te preguntaren, esto dirás. Y tú eres un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes partir hablando, hijo, esto y esto, porque éramos antes esto. Antes éramos esclavos del pecado. Antes éramos esclavos de Satanás. Antes nuestra vida estaba lejos de Dios, pero ahora hemos pasado de muerte a vida y por eso ahora el Señor dice que le amemos y guardemos sus mandamientos. Hay una tarea pendiente, papá, mamá, con nuestros hijos. La bendición de Dios es para todos, incluso tus nietos, porque estamos viviendo un fenómeno hoy día. Abuelos cristianos, padres lejos de Dios y de la iglesia, e hijos o nietos que están llevando una vida como la vida de los papás. Y ahí están los abuelos lamentando que sus nietos no estén en las cosas del Señor. Pero abuelito, abuelita, a ti te habla el Señor, porque aquí el Señor le dijo, tu hijo y el hijo de tu hijo, háblale del Señor. Háblale del Señor, háblale de Dios. Tú que amas a tu nieto, háblale de Dios. No tendrían por qué sentirse mal los padres si les vas a hablar del Señor. Y sobre todo si son padres que tienen principios cristianos, pero que no han hecho el trabajo de llevar sus hijos al Señor. Hay una tarea pendiente. Cierren sus ojos.